Hoy os quiero comentar cuáles son para mí las principales razones por las cuales amo vivir en Laos. Lo primero de todo es la naturaleza. Laos tiene el privilegio, el carácter de ser uno de los países del sureste asiático con más área montañosa, con lo cual eso le ha dado una prioridad en el sentido de que es muy difícil moverse por el país en ciertas áreas, con lo cual eso ha mantenido una naturaleza muy fuerte durante millones de años y una personalidad. Por supuesto hay carretera y sendero y en el país nos podemos mover perfectamente a su manera. Por eso le da un carácter muy fuerte, una distinción entre todos los amigos vecinos, Vietnam, Tailandia, ¿no? Por ejemplo. Tengo que decir que hay muchas zonas tan bellas de visitar solo por los paisajes que podemos encontrar, muy variados, en el centro del país, en el sur y también en el norte. Creo que también el hecho de no tener costa al mar le ha dado también otro carácter que hace que quizás mucha gente no lo visite por eso, porque quizás buscan más la playa y las islas, como Tailandia o Vietnam, y hace que, bueno, sea menos visitado, con menos gente te mueves con más tranquilidad. He visitado todas las provincias prácticamente del país y tengo una idea muy general de la naturaleza que hay por todos los sitios. Y claro, es difícil decir cuál es la zona que me gusta más o menos, pero sí que hay zonas que son más impactantes que otras. Por ejemplo, la meseta de Bolaven, que está en la provincia de Kompassak, muy cerca de Pak Se, se pueden hacer loop, giros con la moto de varios días y hay una cantidad de cascada muy bonita y muy cerca una de las otras. El circuito que hay cerca de Tatec, que se puede hacer con la moto, el loop de Tatec lo llaman, quizás me ha impactado aún más por la variedad de los paisajes que hay. 2. La comida. ¿Qué tiene la comida de tan especial en Laos? Es fresca. Primero es fresca, la fruta, la verdura, hay mucha cantidad de sopa, entonces toda la verdura que hay es verdura de verdad, los huevos son frescos, la carne no es química, todo eso se agradece muchísimo, aparte la cantidad de arroz que tenemos, ¿no? Pero lo bonito también es que tú sales de la casa o estás de viaje y quieres parar a comer, siempre encuentras un sitio muy barato y con comida fresca. Esto es muy práctico, es muy de agradecer y muy bello que se mantenga esta riqueza gastronómica que es tan importante para el ser humano. La gente. Antes de todo, la gente no juzga, no hay un mínimo de intención de juzgar a nadie y son muy tranquilos, viven y dejan vivir, realmente es así. No hay motivo de estrés, no existe el problema existencial, no se habla de los problemas de una manera obsesiva, todo el mundo realmente está muy concentrado en el vivir lo que está sucediendo ahora mismo y esta, vamos a decir, frecuencia es muy agradable de compartir porque te hace la vida mucho más fácil y no te juzgan por cómo te viste. Por ejemplo, la gente, yo veo que salen de casa en pijama y van a comprar y para ellos no hay ningún tipo de tabú. Que por ejemplo hay en Occidente, nadie se le ocurriría ir a comprar el pan con un pijama puesto. Pues en Laos sí, a lo mejor se quedan con el pijama puesto todo el día porque le da pereza cambiarse, da igual. Esos son pequeños detalles que te hacen pensar de qué serenidad lleva la gente y no piensa mucho en lo que hay fuera y se cuidan a sí mismos, pues tratando de agradecer la vida así como es. El más importante es el Bo Piñan. Bo Piñan es una síntesis de esa cultura. Literalmente se traduce como no pasa nada, pero el Bo Piñan es como un comodín que la gente de Laos lo usa para todo, incluso en cosas bastante importantes. Sucede algún tipo de incidencia o algo que no estaba previsto o pasa algo, Bo Piñan, todo el rato es Bo Piñan. Pero tanto que si alguien se muere, se estampa con la moto en una pared, lo lloran, lo sufren, pero después aparece ese Bo Piñan, porque es su filosofía de vida. Creo que es algo que hay que reflexionar, no hay que tomarse las cosas muy en serio a veces, y el Bo Piñan puede ser muy útil. Esto hace a veces que también la gente de Laos no piensa en el futuro, pero a todos los niveles. Yo me he encontrado muchas veces en los bares, restaurantes, sitios donde te atienden para comer,
y se termina el agua, la cerveza, cualquier cosa básica, hasta el momento que no se termina ellos no piensan que lo van a necesitar. Entonces en ese momento procuran solucionarlo. Pero no piensan de aquí a 2 o 3 días. Son tan concentrados en el vivir el presente que no les interesa ni eso. Es otra manera de pensar, opinión. Y por cierto, si necesitáis cualquier tipo de información o de ayuda con respecto al viaje o cualquier cosa de ese tipo, podéis escribirme en los comentarios, voy a contestar en cuanto pueda, o incluso si necesitáis cualquier tipo de consulta más directa, podemos tener una llamada o videollamada, me escribís, aquí abajo encontraréis el correo Andar la Vida. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dame un buen like, que eso me ayuda mucho, se agradece si os ha gustado el vídeo, compartir el vídeo con vuestros amigos y seguirme por la red social, Andar la Vida. Dale a la campanita para recibir más información. Hasta la próxima. Chao.